Empezar con una oración. Te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú permites que podamos estar el día de hoy juntos reunidos a través de este medio que es el Zoom. Sí, Señor. Gracias porque tú has hecho que en algún momento en el corazón de alguien, Padre, es este Zoom, Padre. Y esto es lo que hoy nos permite juntarnos para poder intercambiar y poder tener hasta cierto punto una coinonía con los hermanos, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos brindas, por mañana, por el servicio, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas hablando a través mío, Padre, en esta mañana. Gracias por eso, este privilegio de poder llevar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Habla, Espíritu Santo, en esta mañana y guíanos a la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve meditando esta semana y se me vino en mente muchas cosas y a través de la semana siempre se presentó este pasaje que en un momento yo pensé utilizarlo, después dije, no, mejor utilizo otro pasaje o empiezo por otro lado, pero quiero hacerles una introducción a lo que queremos hablar el día de hoy. Jesús estaba en cierto tiempo, en cierto momento, y se encontraba al norte de Jerusalén, muy al norte de Jerusalén, arriba, o para afuera de la ciudad de Cesarea de Filipo, una ciudad muy hermosa en su tiempo, una ciudad que fue colocado el nombre de Cesarea de Filipo por honor al César, quien fue rey Agripa, el rey Filipo, que fue concedido esta ciudad a Filipo, y Filipo en agradecimiento no lo coloca el nombre de Cesarea de Filipo. Jesús se encontraba en ese tiempo caminando con sus discípulos por ese lugar a la entrada de Cesarea de Filipo, y de pronto Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos, uno de ellos le dice: bueno, Jesús, hemos estado escuchando o conversando o hemos oído o nos han dicho o nos han contado de que dicen que eres Elías. Otro discípulo por ahí responde y dice: Señor, he escuchado que dicen que eres otro profeta más del Antiguo Testamento, o por ahí que eres Jeremías, o que eres otro profeta antiguo. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Creo que todos ustedes se imaginan, ¿no? Porque ya lo han leído, ya lo saben. Y en el momento, pues Pedro levanta la voz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Salvador, el que estábamos esperando, Jesús. Dijo esto Pedro, y la verdad, si me pongo a pensar y analizar y a estudiar todo este tiempo, él tal vez dijo algo insignificante en su momento y era algo que pudo haber pasado desapercibido por sus discípulos, y tal vez Mateo, Juan estuvieron ahí con él y empezaron a escribir lo que había hablado Pedro, o tal vez
en su momento, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Pero lo que dijo Pedro es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la verdad que no sé cómo, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero tanto tiempo después, muchos años, cientos de años después, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto que acabas de decir, no te dijo nadie, sino que vino del cielo. Y te diré algo más, Pedro, y a todos los discípulos que estaban ahí. Y sobre esta roca voy a edificar mi congregación, mi asamblea, mi pueblo, y la muerte de nadie lo podrá detener. Ni la muerte mía, la muerte de ustedes, discípulos, ni la muerte de nadie lo podrá detener. Luego de esto, entraron a la ciudad, Jesús con sus discípulos. Tal vez pudo pasar desapercibido esas palabras, pero cuando Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, voy a edificar mi congregación, voy a edificar mi pueblo, pues los discípulos se pudieron haber mirado entre ellos y decir, pero nosotros somos 12 nada más. A ver, 1, 2, 3, 4 y somos 12. Jesús, vas a necesitar una estrategia. Jesús, vas a tener que hacer algo porque la verdad que somos 12 y cómo vamos a hacer un pueblo de los 12. Y como nuevamente les digo, aquí estamos hoy. Ellos no tenían ni idea, tal vez, de lo que estaba diciendo Jesús. Tal vez ni se hubiesen imaginado la magnitud de las palabras que decía Jesús para esos días. Cuando hablamos de iglesia, en el tiempo, por los siglos XV o XVI, cuando empezó a ver las traducciones de las Biblias, hubieron muchas traducciones y en un momento se pensó que la iglesia, su significado era un templo, era un lugar, ¿no? Al comienzo, cuando se hizo la traducción, ¿no?, del hebreo, del griego, ¿no?, al latín, y muchos pensaron que era el término iglesia como lo tradujeron en alemán, ¿no?, que era un lugar, una ubicación, y que luego pasó a un término holandés y después a muchos otros idiomas, y que cuando llegó al español, ¿no?, empezaron a analizar y a estudiar, a leer detenidamente cada pasaje de la Biblia a luz de vela, ni siquiera con nuestras luces, o sea, que ponían su vela y a luz de vela empezaban a analizar y a traducir cada palabra que podamos tener hoy en nuestras Biblias. Amén. Cuando hace un momento la hermana Luz decía, un abrazo de oso, me hizo recordar la primera traducción en español, el oso, ¿no? Y lo llamaron así, oso, con la figura del oso, como para que no haya ninguna adoración a una imagen determinada, y que fue pues el Cipriano de Valera, ¿no? Junto con el Casiodoro de Reina, y por eso hoy nosotros tenemos la Biblia Reina Valera, que fue impreso, los primeros ejemplares fueron 2.600 ejemplares en el año 1570, ¿no? Pero duró cerca de 10 años el permitir esa Biblia que hoy tenemos nosotros con la Reina Valera. La Biblia se ha traducido en 670 idiomas en la actualidad y sigue traduciéndose aún más y más. Pero empezó el conflicto del término iglesia
cuando se creyó era solo un lugar, y luego fue corrigiéndose a través de los años estas traducciones que, pues, cuando Jesús dijo mi iglesia, él no estaba diciendo un lugar, él estaba diciendo un pueblo, una congregación, una asamblea, una eclesía. Miren, pues si tomamos a diferentes denominaciones, ¿no? Y los reunimos en un lugar, y por aquí ponemos a los metodistas, más al fondo o detrás de ellos a los wesleyanos, bueno, a la izquierda los bautistas, delante de ellos los pentecostales, al centro los fundamentalistas, por atrás, ¿no? Los reformados, y luego los transformados y los conformados, ¿no? Y vemos que puede haber discusiones de cómo podría ser el Espíritu Santo, o discusiones de cómo se debe hacer la Santa Cena, o de cómo cantar y alabar a Dios, y puede haber discusiones hasta de cómo bautizar, pero de todas esas diferencias que pueden haber, yo les hago una pregunta: ¿qué es aquello que tenemos en común? ¿No es la oración? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? ¿No es la ofrenda? ¿No es el diezmo? ¿No es el bautismo? Lo único que tenemos en común es: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Lo único que tenemos en común es Cristo. Y cuando Jesús dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto te lo dio del cielo, y sobre esto yo voy a edificar mi iglesia. ¿Saben lo importante que es esto? No puedo imaginarme y sorprenderme cómo es que esta profecía se cumplió cuando no debió de cumplirse para muchos. Qué importante es esto, que cuando nos juntábamos y íbamos a un lugar, al colegio, ¿no? Ahí en calle Pasos, y nos juntábamos porque estábamos haciendo un cumplimiento profético de las declaraciones de Jesús en ese momento. Qué importante era eso. Y es esto. Bueno, luego Jesús fue a la cruz, murió, resucitó, y al ascender al cielo dijo, y quiero que busquen por favor en sus Biblias, Mateo 28, 16, Mateo 28, 16, 20. Mateo 28, 16, 20. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, toda, qué declaración bien atrevida, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A todas, Señor? Sí, a todas. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y solamente así, haciendo discípulos, yo estaré con ustedes. Toda autoridad, vayan y hagan discípulos. Su Salvador en un monte, junto con un grupo de personas, 100, 120, 150, estuvieron ahí reunidos, hablándoles que vayan y hagan discípulos. Un condenado,
un proscrito, hablándole a otros proscritos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y muchos de sus discípulos que estuvieron en ese lugar empezarían a decir, sí, Señor, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? Vayan y hagan discípulos. Mientras hagan discípulos, yo estaré con ustedes. Me pregunto, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo fue que funcionó? ¿Cómo sobrevivió la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo se hizo realidad esas palabras? ¿Por qué nos reunimos hoy? ¿Cómo llegamos a oír el mensaje? ¿Cómo llegamos a oír el nombre de Jesús? ¿Y cómo hay un Nuevo Testamento? ¿Cómo es que hay 4 relatos de la vida de Jesús? ¿Cómo sucedió esto? ¿Y saben cómo? Porque cuando Jesús hizo esta promesa, Él sabía lo que estaba diciendo. No dudó en ningún momento. Voy a edificar una reunión de personas en mi nombre. Y serán rojos, amarillos, negros, blancos, serán de diferentes colores, razas, idiomas, diferentes gustos, diferentes, serán totalmente diferentes, pero todos tendrán algo en común. ¿Qué es? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que vayan a todas las naciones, les dijo Jesús. Y ellos, sus discípulos dirían, pero ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a ir? ¿Cómo funciona esto, Jesús? ¿Cómo es que vamos a producir eso? ¿Cómo es que vamos a sobrevivir a esto? ¿Y por qué pasó esto? Porque Jesús prometió, hizo una mesa. Y esta promesa es que Él ha estado en la actividad de la iglesia por más de 2000 años. Jesús ha estado y seguirá edificando su iglesia. Jesús ha estado y va a seguir edificando a través del tiempo, a través de los años, su iglesia, su congregación, su pueblo. Una reunión, una asamblea. Él va a estar edificando su iglesia. Y luego hay una parte que me impacta bastante y que es que los discípulos van al aposento alto, el Espíritu Santo desciende sobre ellos, empiezan a salir a predicar a Jerusalén, ¿no? Y fueron testigos oculares de lo que sucedió en ese tiempo. Y el libro de Hechos nos dice muchos comentarios acerca de lo que pasó, de lo que vieron ustedes, lo que vieron. Y es aquí cuando yo quiero centrarme en el mensaje de Pedro, el primer mensaje de Pedro, y qué es lo que les dijo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22, en adelante. Dice, escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes. Todos ellos sabían. ¿Te acuerdas, Juan? Tú lo sabías, sí. ¿Te acuerdas, Pedro? Sí. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, sí, yo lo vi. Porque lo vimos hacer grandes señales y maravillas. ¿Se acuerdan? Y por ahí un grupo, sí, lo hemos visto. Sí, nos recordamos. Desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Pero ¿saben qué? Así como ustedes se acuerdan, ustedes lo mataron. Lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y que la muerte no tenía ningún poder sobre él.
¿Recuerdan que todos lo vieron resucitar? ¿No? ¿Recuerdan? Versículo 32. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús. Tal declaración. Todos somos testigos. No Marta, no María, Juan, Felipe, Jesús, ¿no? Mateo, ¿no? Por ahí hay un Judas, no el Judas que murió, otro Judas, que en tiempo el nombre Judas era muy común, ¿no? Todos lo vieron, ¿no? Y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. 38. Pedro le contestó, porque en ese mensaje, sin dolor en su corazón, dice los que estaban reunidos en ese lugar, en el primer mensaje de Pedro, y le pregunta, Pedro, ¿qué hacemos ahora? Y Pedro les contesta, pídanle perdón a Dios por lo que hicieron. Vuelvan a obedecerle y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y dice que ese día los convertidos fueron 3,000. El mensaje de la primera iglesia no se centró en la salvación, no se centró en los milagros, la verdad que sí estuvo ahí, pero el mensaje central no era lo que nosotros creemos, no se trata de lo que creemos, sino se trata de lo que vimos, de lo que hemos visto cada uno de nosotros y somos testigos oculares de lo que pasó, lo que sucedió y de que resucitó. Unos días después, otro sermón en Hechos 3, Hechos 3, 15, 12. Dice, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado las maravillas y poderes que tenía Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes lo permitieron y ustedes lo mataron. Lo mataron. Pero Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y ustedes lo vieron. Ahora, arrepiéntanse y digan que lo sienten. No se trata de lo que creemos, sino de lo que vimos. Solo creemos. No solamente creemos que algo es cierto, sino creemos que algo sucedió. Y fue aquí, en este segundo mensaje, 5,000 personas se agregaron más a la iglesia. No solo creemos que algo es cierto, sino que creemos que algo sucedió aquí. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Jesús resucitó, que Dios resucitó a un hombre. Y que este hombre es Jesús, el Salvador, el Mesías. Luego hubo persecución, como todos sabemos, ahora, ¿no? Llegó la persecución a Jerusalén y Jesús le dijo, vayan, llegan discípulos. ¿Saben de qué tamaño es Jerusalén? Perdón, Israel. No es más grande o un poquito o ligeramente más grande que Ica. Ese es el tamaño. Y que cuando hubo persecución, los discípulos de Jesús que estuvieron en Jerusalén, porque la mayoría estuvieron todos ahí, congregaban ahí y predicaban entre ellos nada más. Y cuando Jesús le dijo, vayan a todas las naciones, empezó la persecución y eso hizo que los discípulos empezaran a salir. Y lo máximo que viajaban para poder predicar a otras naciones, supuestamente, eran 100 kilómetros. Eran como de aquí
o desde cada uno donde se encuentren a sus casas, hasta Lurín, hasta Punta Hermosa, la playa. Esa era la distancia que hacían. Entonces el movimiento se detuvo. La congregación no crecía. Y Jesús dijo, tenemos que hacer algo. Y por ahí se le ocurrió buscar a un hombre para poder llevar su evangelio. Y si es un fariseo, mejor aún, dijo. Todos sabemos la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Estaba yendo, él perseguía a los discípulos de Jesús y los mataba y los encarcelaba y los hacía blasfemar y les daba muerte. Y Saulo en cierta ocasión, cuando estaba dirigiéndose a Damasco, fue tumbado de su caballo y cayó y una luz le alumbró y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él escuchó esa voz y le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Y Jesús lo pone ciego, lo llevan a Saulo a Damasco, encuentra a Ananías, porque dice que en su oración él estuvo orando, Saulo, y pidiendo que recobre la vista, y es un hombre llamado Ananías que le hizo recobrar la vista. Y Jesús lo reclutó a Saulo para edificar su iglesia. Cuando Jesús quiere edificar, recordemos esa palabra que dijo Jesús, yo edificaré mi congregación, mi pueblo, y nada lo va a detener. Ni tu muerte, ni mi muerte, ni ninguna muerte detendrá la congregación, la edificación de la iglesia de Cristo. Y cuando Jesús quiere edificar su iglesia, muchas veces va a interponer planes, va a interponer carreras, va a imponer familias o lo que sea, con tal de edificar su iglesia. Jesús reclutó a Saulo para edificar su iglesia. En una ocasión, Pablo se dirige a Jerusalén. Estaba reunido con los discípulos o los apóstoles ya. Esa reunión, yo me imagino. A ver, tenemos que hacer que este evangelio crezca. Tenemos que hacer que la palabra de Dios corra, ¿no? Ponen un mapa y Pablo le dice a los discípulos, miremos, esto es el mapa, hagamos un círculo, este es Jerusalén. ¿Qué les parece si nos dividimos todo esto entre nosotros como una estrategia que tenemos que hacer para poder predicar el evangelio? Ok, Pablo, vamos a hacerlo. Hicieron un círculo en Jerusalén y Pablo le dice a Pedro, ustedes discípulos, apóstoles, tomen Jerusalén, este círculo. Y a mí déjenme todo lo que no está dentro de ese círculo. Y fue así que Pablo, tomó esta palabra con fuerza, con pasión, y empezó a viajar y ir playa tras playa, ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, y empezó a abrir iglesia acá en Chipre, se fue a Malta, se fue a Macedonia, se fue a Damasco, se fue a Éfeso, se fue a Esmirna, se fue a Pérgamo, llegó a Italia y hasta Roma, llevando el mensaje, la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue esa pasión que él tenía de poder evangelizar, de poder predicar la palabra de Dios, de poder decir, si bien es cierto, yo no vi a Jesús resucitado, pero estuve con Pablo, estuve con Pedro, estuve con Juan. Ellos me dicen, y no solamente eso, sino que yo mataba y perseguía a los cristianos y les preguntaba, y ellos me decían que sí lo habían visto y morían, y yo los mataba porque me decían que Jesús había estado vivo otra vez. Y empezó a usar Dios a Pablo para poder extender su evangelio a todas las naciones. Y hoy estamos aquí, todos nosotros. En un momento le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a matar,
te van a atar. Pablo le dijo, ¿qué creen? ¿Creen que tengo miedo que me aten? ¿Creen que tengo miedo que me encarcelen? Si yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Y cuando lo capturaron, ayer estuve leyendo nuevamente la historia en Hechos, y lo capturaron y lo quisieron matar a Pablo ahí en Jerusalén. Y cuando estuvieron golpeándolo, los soldados le dijeron, oye, yo soy ciudadano romano, y tuvieron miedo. Y después lo presentó los soldados romanos al concilio en Jerusalén, donde estaban los fariseos, los saduceos reunidos ahí delante de ellos para que ellos tomen situación de lo que estaba sucediendo y pasando ahí, capturado Pablo delante de ellos. Pablo dice que se dio cuenta que había un grupo de fariseos y otro grupo de saduceos ahí, y habían cuestiones religiosas, doctrinales que dividían, y se dio cuenta de eso, y lo primero que hizo es decir, yo soy fariseo de fariseos, y se me cuestiona porque aquí yo vengo y estoy hablando de un resucitado, de que hay vida después de la muerte y hay resurrección de los muertos. Y empezó la discusión. Y empecé a reírme en ese momento, cómo es que sucedieron las cosas, y empezaron a discutir entre ellos y se olvidaron de Pablo. Si es fariseo, mejor, dijo Dios. Pero este me sirve para poder llevar este mensaje a reyes y autoridades. Hoy estamos aquí. Y la verdad que me dijeron que hablemos de evangelización y hablemos de métodos, de formas. Y la verdad que hoy la iglesia está siendo movida, y ha sido movida ya mucho tiempo, porque las formas que podían evangelizar a las personas ya no son las mismas. Ya todo cambió, todo es diferente. Esperamos que nuevamente estemos reunidos. No lo sabemos. Con sinceridad no lo sabemos. Pero mientras los hombres buscan mejores métodos, busca mejores hombres. Y cuando empezaba a ver, estudiar, dedicar, qué métodos, muchos se van a Corea, muchos pastores se van a Corea, van a una conferencia y traen grupos pequeños. Otros se van a Australia y traen la adoración, la alabanza, la música, y eso queremos poner en nuestra iglesia. Otros se van a Colombia y traen los 12. Y tratamos de que los métodos funcionen, cuando Dios no está buscando métodos, sino está buscando hombres, mejores hombres cada vez. Hoy esta pandemia nos ha puesto difícil la labor evangelística, pero la verdad es que, ¿qué más difícil que lo que vivió Pablo en ese tiempo? Más difícil de lo que los discípulos, los apóstoles de Jesús vivieron en ese tiempo. Más difícil que lo que la iglesia del primer siglo pudo sobrevivir a todo lo que vivió en ese tiempo. No lo creo. Pero tenemos que tener creatividad. ¿Y saben qué? Tenemos que tener pasión, esa pasión que tuvo Pablo. Si hablamos de cómo podemos evangelizar, yo sé que muchos de nosotros sabemos o tenemos idea de cómo, y muchos aún están trabajando y tienen contacto con otras personas, compañeros de trabajo, y pueden seguir predicándole a Cristo, a esa persona. Sigue hablándole. Mira, el tiempo está corto, el tiempo se acerca. Jesús está pronto a venir. Tenemos que tener esa pasión. La pregunta no es ¿cómo lo debo hacer? La pregunta es ¿por qué lo debo hacer? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué tengo que pecar? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y cuando tú empieces a entender por qué, entonces Dios va a empezar a tocar
tu corazón y va a empezar a darte las más de cómo tú tienes que hablarle a esa persona. Mira, puedes usar un polo, lo mandas a estampar, tienes una frase que diga algo de Dios, o que diga, se me ocurre a mí, ¿no? Poner el número de la iglesia, ahí está Pastor, Pastor Colombati, Pastor Hugo, ponemos el número de la iglesia o el link, ¿no? Y ponemos atrás, vamos a orar por ti, y ahí está el link, una idea, ¿no? ¿No? Podemos de repente poner un letrero en tu casa, ¿no? Que diga, vecino, estoy orando por ti. O aquellos que son músicos y tocan bien algún instrumento y tienen buena voz, pues pueden ponerse en su balcón, ¿no? O afuera en su puerta y tocar, ¿no? Y dar y que escuchen los vecinos, ¿no? ¿Saben qué? La vergüenza debemos dejarlo fuera, porque Cristo está pronto a venir, está cerca. Y tenemos que hablarle a Cristo. ¿Sabe qué es lo que queremos o lo que debemos hacer? Es despoblar el infierno y poblar el cielo. Compasión por esas personas que se van a perder o que se están perdiendo. ¿Cuántos han muerto sin Cristo en esta pandemia? Y ahora ni siquiera se puede ir a los hospitales a poder predicar porque ni siquiera te dejan entrar. ¿Cuántos están yendo al infierno directamente? Se está poblando el infierno más. Pero ¿sabes qué? Tenemos que quitar esas personas que se van a poblar el infierno para que puedan ir al cielo y poblar el cielo. Tenemos que hacer mano. En las redes sociales, un mensaje de texto, ¿no? Tienes un amigo, mándale un mensaje. Estoy orando por ti. Y te aseguro que te va a responder, gracias. Quiero que sigas orando por mí. Las redes sociales, envía mensajes, envía imágenes, envía videos a algunos amigos, familiares que tienes, que tal vez no puedes tener contacto por esta pandemia, pero trata de hacerlo, ingéniate la forma de cómo puedes hacerlo. Yo sé que de repente ustedes pueden ingeniarse cosas que yo no me ingenio. En los carros, un mensaje, un pasaje, algo que hable acerca de Cristo, algo que tal vez les haga pensar a las personas, les lleve a reflexionar, a recapacitar. Tenemos que tener esa pasión con la que Pablo, me sorprende Pablo. Y fue tanta su pasión que Dios lo recompensó escribiendo la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Esa pasión que tuvo Pablo para predicar, sin importarle nada, incluso hasta dar su vida por Cristo. ¿Darías tu vida por Cristo? El tiempo se acorta, ya estamos cerca de la segunda venida. La verdad que estamos muy cerca. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer esos instrumentos, para obedecer esa palabra, ese mensaje de Jesús que nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y solo así estaré con ustedes todos los días? Debemos de vivir todos los días deseando en nuestro corazón poder predicar a otra persona, poder hablarle a otra persona. Me incluyo, muchas veces yo he visto o me he cruzado con alguien y no le he dicho nada. Y le he dicho a mi esposa, me encontré con tal persona. Y a veces mi esposa me dice, ¿y le hablaste de Cristo? Y me dice, uy, no, es que el tiempo, la verdad que estuvo tan rápido todo que no le pude decir nada. Pero la próxima que lo vea le digo. Y trato de predicar de Cristo a quien se me encuentre. En mi trabajo, a todos que se me encuentre. Si haya la más mínima posibilidad de poder hablarle de Cristo, le hablo. Trato de ver por dónde entrar. Trato de escuchar lo que él no me dice para poder hablarle lo que sí tengo que hablarle.
Yo no creo que algo es cierto. Yo creo que algo sucedió de verdad hace más de 2000 años. Y que pido a Dios que me ponga más pasión en mi corazón para poder predicarle de Cristo, poder despoblar el infierno y poblar el cielo. Y que sea yo un instrumento de Dios para poder llevar su palabra a quien se me cruce en el camino. Muchas formas, muchos métodos, redes sociales. Ahora, graba un video, manda un mensaje, abre tu cuenta de YouTube, abre tu cuenta de Instagram. Ahora hay una red que es TikTok, que es muy usado, me dicen. Yo la verdad que no estoy metido en todo esto, pero a lo que puedo hago. Y le pido a Dios que me haga ver aún más para poder hacer más de lo que pueda y llevar ese mensaje. Llámale por teléfono a un amigo, un familiar. Ahí, en la actualidad, a pesar de que hay pandemia, tiene posibilidades de predicarle personalmente a alguien, aún puede ser un familiar tuyo, cercano, que tienes cierto contacto con él siempre, un compañero de trabajo. Háblale de Jesús. Recuerda, Jesús no es un lugar. No, como ahora ya se cerró, ya no tenemos la iglesia. Sí tenemos la iglesia, ahí está el link. La hermana Carla siempre manda todos los domingos el link. Ya nos vamos a conectar y ahí está el link. Manda ese link. Y sé que hay un hermano que se ha conectado por primera vez. Y qué bueno, hermano. Bienvenido. Y así como él, miren, en tiempo de pandemia, lo que Dios puede hacer. Te damos gracias, Señor, en esta mañana o en esta tarde, Padre, por lo que tú tratas de hacer con cada uno de nosotros en nuestras vidas. No somos perfectos, somos imperfectos, Señor, con errores, con fallas, pero a pesar de todo eso, Señor, tú nos amas. Y tú haces que aún el pabilo que esté humeando pueda seguir prendiéndose cuando tú lo quieras, Señor. No abandonas eso, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús por este tiempo que nos has permitido juntarnos y reunirnos aquí con todos nuestros hermanos y escuchar tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, para que podamos, Señor, hablar de ti con pasión. Si la iglesia del primer siglo sobrevivió a todo lo que pasó y lo que sucedió, cuánto más nosotros del siglo XX debemos de seguir haciendo cosas para poder llevar tu palabra y tu mensaje a otras personas, Señor. Nada nos impide, Dios mío, y ayúdanos a poder hacerlo. Cada uno de los que estamos hoy conectados en este Zoom, toca sus corazones, Dios mío, en el nombre de Jesús para hacerlo. Para hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedir una oración más a aquellas personas que están viéndonos por primera vez o aquellos que se han conectado recién. Si tú quieres hacer esta oración de poder aceptar a Jesús en tu corazón como tu único Señor y tu único Salvador, van a hacer conmigo esta oración. ¿Qué quiere decir? La Biblia dice que Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, para morir en la cruz por nuestros pecados. La Biblia también dice que todos nos merecemos la muerte, pero la gracia de Dios nos permite ahora ser su hijo y que Él nos adopte como su hijo. Yo en esta mañana quiero pedir a aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como su único Señor y Salvador en esta mañana o en esta tarde, repitan conmigo esta oración. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, yo te pido en esta tarde que perdones todos mis pecados. Te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Ahora soy tu hijo. Protege mi vida. Guíame.
ahora tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración simple y sencilla, pero que a partir de hoy tu vida no va a ser igual. Nunca más. Nunca más. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.